Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo les va? Esta es la clase de continuación con respecto al material del segundo examen. Vamos a ver lo correspondiente a la distribución normal. ¿Ok? Entonces, vamos a proseguir. Ya saben, cualquier duda o consulta vía correo electrónico o en el campus virtual en el espacio de foro de consultas o dudas. Ahí con mucho gusto se pueden atender todas las dudas o consultas que tengan con respecto al tema. Entonces iniciamos. Vamos a estar analizando y estudiando lo correspondiente a la unidad número 3, ¿verdad? Que corresponde a la distribución normal. Entonces, en esta unidad se iniciará el estudio de las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Recordemos ya ese término, ¿verdad? Es lo correspondiente a probabilidad para variables aleatorias continuas. Recordemos que una variable aleatoria es continua cuando puede asumir un infinito número de valores para cualquier intervalo dado. ¿Ok? Entonces, esta es una de las maneras de cómo detectar cuándo se debe utilizar una distribución normal. Nos dice, la distribución normal es la distribución de probabilidades más importantes para las variables aleatorias continuas. Fue Carl Gauss, matemático y astrónomo del siglo XVIII, quien contribuyó para la formulación de los fundamentos teóricos que la sustentan. Por esta razón, a la distribución normal frecuentemente se le designa como distribución de Gauss o campana de Gauss, ¿no? Es ese grafiquito que hemos visto comúnmente donde viene el comportamiento en forma de campana, ¿no? A eso es lo que se está refiriendo la teoría. ¿Okay? Que entonces dentro de la distribución normal, como su nombre lo sugiere, la distribución normal, la posibilidad de su aplicación es muy común debido básicamente a dos razones. Uno, muchas de las características de las poblaciones tienen una distribución de frecuencias observadas que es igual o semejante a la que representa la distribución normal. Ejemplos de estas características son para la sociedad humana el coeficiente de inteligencia, el peso, la estatura o el rendimiento en el trabajo, así como la medición del diámetro de un lote de tornillos, los errores de medición en las observaciones o el volumen contenido en cada envase de un lote de ellos, y muchas observaciones aleatorias de vida real. ¿Okay? Son elementos que podemos tener como ejemplos. Como la segunda razón, ¿verdad?, es que a menudo es necesario realizar inferencias de las variables observadas en la muestra hacia la población. ¿Okay? Entonces, este proceso presenta ciertas características que hacen que sean la distribución normal u otras distribuciones teóricas relacionadas con ella las que describen la distribución de probabilidad necesaria para asociarle a esa inferencia el error probable, ¿no? Entonces, en esos dos casos es donde prácticamente se da la aplicación de la distribución normal. ¿Sí? Dentro de la distribución normal se mencionó el punto 1, que una de las razones por las cuales la distribución normal es usada con frecuencia es porque muchas de las características que son sometidas a estudio tienen una distribución de frecuencias observadas que es normal o semejante a la normal.
En el cuadro 1.7 se presentan algunos ejemplos de poblaciones que tienen por lo general distribuciones normales o semejantes a ellas. Entonces, aquí está un ejemplo de distribuciones de probabilidad normal. Tenemos dentro de población ingresos mensuales de los empleados de una industria, el error de medición cuando se pesa a los niños de una escuela, el coeficiente de inteligencia de los estudiantes de una escuela o la duración de los bombillos de 100 watts. ¿Verdad? Tenemos su media y su desviación estándar correspondiente. ¿Verdad? Esos son ejemplos de poblaciones que tienen por lo general distribuciones normales o semejantes a ellas. Sí. Recordémonos del concepto de población, ¿verdad? ¿Okay? Dice que las variables descritas en el cuadro 1.7 tienen distribuciones normales y se pueden utilizar la probabilidad de que una de esas variables se encuentre dentro de un rango dado. ¿Cuál? El que estemos estudiando, el que queramos intervenir. ¿Sí? Como todas las distribuciones que hemos visto ya, también hay características de la distribución normal de probabilidades. Que dice que analiza el gráfico 1.7, se resaltan algunos aspectos importantes de la distribución normal de probabilidades. Entonces se presenta el gráfico 1.7, donde presenta la curva de frecuencia para la distribución normal, ¿verdad? Donde tenemos su media, mediana, moda, ¿verdad? La distribución normal de probabilidades simétrica con respecto a la media. Ambas colas se extienden indefinidamente y nunca alcanzan el eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que su probabilidad es simétrica, ¿verdad? Con respecto a su media, ¿ok? Y que ambas colas, esta de acá y esta otra de acá, se extienden indefinidamente y nunca alcanzan el eje horizontal. O sea, nunca van a tocar el eje horizontal acá. ¿Ok? Ambas colas. Uno, la distribución normal de probabilidades unimodal. ¿Verdad? ¿Okay? La curva normal es simétrica. ¿Okay? Por estas características de la distribución de probabilidad normal, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Este está ubicado en el centro de la distribución. ¿Verdad? 3. Ambos lados, o sea, sus colas de la distribución normal de probabilidades, son asintóticas al eje horizontal. Por lo tanto, la probabilidad de que un valor muy lejano al centro de la curva se presente siempre existe, aunque esta probabilidad sea muy pequeña, ¿verdad? 4. La distribución normal, la probabilidad de que se dé un valor específico de la variable es cero. Igual sucede con cualquier otra distribución de probabilidades para variables continuas. ¿Ok? ¿Ok? Dentro de las características de la distribución normal de probabilidades, tenemos las 5. Cada curva normal está determinada por su media. ¿Verdad? Ya conocemos este símbolo. Y su desviación estándar. Por lo tanto, la curva normal no es única, sino que existe un limitado número de curvas normales, según sea diferente su media y o su desviación estándar. Este aspecto se volverá a considerar en los gráficos 1.8, 1.9 y 1.10. ¿Okay? Entonces, se presenta ahora la curva de frecuencia de la distribución normal. Ya sabemos que la media, moda y mediana es la misma, ¿verdad? ¿Okay? Y que en el punto 5 de las características de la distribución normal se destaca que cada curva normal queda identificada
al conocer su media y su desviación estándar. ¿Okay? ¿Okay? En el gráfico 1.8 se presentan tres diferentes curvas normales con igual desviación estándar, ¿verdad? Con una desviación estándar igual y medias diferentes. O sea, van a haber mu diferentes, pero su desviación estándar va a ser la misma. Ahí está. Okay, entonces se presenta en el gráfico 1.8 la familia de las curvas normales con diferente media, pero igual desviación estándar, ¿no? Para, para las tres campanas normales o las curvas normales tenemos desviaciones estándar de 10. Aquí está. Pero su media son diferentes. Esta tiene 10, esta tiene 40 y esta tiene 70. ¿Okay? ¿Qué podemos rescatar de acá? Vean que tiene un comportamiento prácticamente similar, ¿no? Obviamente, conforme va aumentando la media, sus colas van despegándose un poquito más de el punto central, pueden ver, ¿okay? Pero tiene un comportamiento similar, o sea, simétrico, ¿no? ¿Okay? Dice en el gráfico punto 9, 1.9, la media permanece constante. Ahora la media va a permanecer constante y va a variar la desviación estándar para cada una de ellas. Vean que cuando varía la desviación estándar, y cuando tenemos una media igual para las tres campanas, el comportamiento de cada una de ellas va a variar, ¿verdad? Va a variar ese comportamiento, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos esta curva normal 1, pero con una desviación estándar de 5, la curva normal 2 con una desviación estándar de 10 y una curva normal 3 con una desviación estándar de 20. Vean que conforme esa desviación estándar va aumentando, prácticamente digamos que el pico de la campana va bajando, o conforme la desviación estándar, perdón, conforme la desviación estándar va subiendo, el pico de la campana va bajando, ¿verdad? Entre más pequeña sea la desviación estándar, el pico de la campana, digamos que va a estar más pronunciado. ¿Okay? Esto es a nivel gráfico el comportamiento que van a tener los datos, ¿no? Para tener en cuenta que con solo tener números, más o menos yo puedo previsualizar cómo va saliendo mi gráfico de campana de Gauss, ¿verdad? O distribución normal. ¿Okay? Ahí tenemos ahora el gráfico 1.10, tanto la media como la desviación estándar varían. Ahí podemos ver elementos de comportamiento con medias diferentes y desviaciones diferentes. ¿Qué rescatamos de esto? Que el comportamiento de los datos, vean que es similar, se mantiene el comportamiento simétrico y igual las colas nunca van a tocar el eje X, por decirlo así, o el eje horizontal, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué nos va a decir esto? O sea, que conforme a mi media y mi desviación estándar va aumentando, mi comportamiento de la campana de Gauss va a ser un poco más abierta. O sea, mi media con referente a mis datos de la izquierda o derecha se van a ir separando cada vez. Igual el comportamiento es que la campana nunca toque su eje horizontal. Nunca lo van a tocar. ¿Okay? ¿Okay? Dentro de las características de la distribución normal de probabilidades de los tres gráficos, en conjunto hay que destacar los dos aspectos siguientes. Uno,
Una variación en la media provoca un desplazamiento de la distribución normal de probabilidades sobre el eje X. 2. Es que una variación de la desviación estándar provoca una concentración de la distribución de probabilidad normal alrededor de su media si su desviación estándar es pequeña, o una dispersión alrededor de ella si su desviación estándar es alta, ¿no? Prácticamente lo que hemos comentado anteriormente. ¿Okay? Eso es lo que nos quiere decir este comportamiento que hay acá. ¿Okay? Okay. El área bajo la curva. Ahora vamos a ver el área bajo la curva normal. Dice que en el curso de probabilidad de estadística error 2, referente al gráfico 100% circular, se ve que no importa su tamaño, el área dentro de él es considerada como el 100% de la distribución de frecuencias observadas de una variable. En forma análoga, el área bajo la curva normal de probabilidad se considera igual que 1 para cualquier mu y desviación estándar, o por cualquier media y desviación estándar, por decirlo así. Por lo tanto, hay que ver el área de la curva normal como la expresión de la probabilidad de que la variable en estudio asuma algún valor dentro de un intervalo dado. El símbolo n, entre paréntesis media, punto y coma y desviación estándar, se utilizará en adelante para denotar una distribución normal de probabilidad media y desviación estándar. Eso es lo que representa. O sea, es para denotar una distribución normal de probabilidad media y una distribución estándar. ¿Okay? Entonces, de esta manera se denota. ¿Okay? Entonces dice, supóngase que el peso de un grupo de 1500 jóvenes tiene una distribución normal con la media de 65 kilogramos y una desviación estándar de 8 kilogramos. Entonces se dirá que X tiene una distribución n, ¿verdad? Como estamos queriendo representar acá, de media 65 y de una desviación estándar de 8 kilogramos, ¿verdad? ¿Okay? Siguiendo el área bajo la curva, nos dice que en los siguientes enunciados, en el gráfico 1.11, este que vemos acá, se ejemplifica la distribución de probabilidades del peso y algunas de sus probabilidades en determinados intervalos. ¿Okay? Dice, si seleccionamos al azar un joven, hay una probabilidad aproximada del 68% de que su peso esté entre 57 y 73 kilogramos. 57 y 73 kilogramos. Entonces los intervalos dados son mu más menos 1, ¿verdad? De la desviación estándar. Por lo tanto, sería 57 va a ser igual a mu menos 1, ¿verdad? Porque es un joven. Y la desviación estándar va a ser igual a 65 menos 1 por 8. ¿Okay? ¿Okay? Eso es dentro del rango de dentro del rango de 57. Ahora tenemos el rango de 53, ¿verdad? Okay. Tenemos que 73 va a ser igual a mu más 1, ¿verdad?
porque está al otro lado de la campana. Y la desviación estándar va a ser igual a 65 más 1, en este caso, por 8. ¿Verdad? ¿Ok? Dice, en términos generales, existe una probabilidad aproximada del 68% de que esa variable asuma valores dentro del intervalo de mu menos 1 a mu más 1. ¿Okay? Entonces se representa de esta manera, ¿verdad? ¿Okay?